Muy buenas a todos, bienvenidos a Moisés te cuenta. En este video conocerás toda la historia del anime. Japón estaba en el periodo Meiji, donde al fin se habían abierto las fronteras, y es que Japón había pasado más de 250 años con la prohibición de que extranjeros entren al país, por lo que no tenían ni una sola influencia del resto del mundo. Pero una vez se abrieron las fronteras, la historia de Japón cambiaría para siempre. Entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX llegaron muchas cosas de Occidente a Japón, entre ellas las historietas y cómics, que les gustó bastante a los japoneses, y los mangakas, al ver estas historias occidentales, rescataron algunas ideas y las implementaron en sus mangas. Esta influencia occidental cambió las historias japonesas que se escribían, y se introdujeron las viñetas de Occidentes, pero algo retocadas, no en su diseño, sino que en su forma de leer, leyéndose de derecha a izquierda. Pero, ¿por qué los mangas se leen así? Pues simplemente porque la lectura japonesa es así, de derecha a izquierda. De hecho, para ellos los cómics americanos son los que se leen al revés. Curioso, ¿no? Pero bueno, en 1902 llegó el primer manga de toda la historia, llamado Takusaku Tomokubi Visitan Tokyo, hecho por Kitazawa, y ya en los años siguientes se hicieron bastantes mangas, especialmente de cuentos japoneses, de cultura y de situaciones cotidianas. Tiempo después llegó el cine y los dibujos animados a Japón, lo que generó bastante aceptación y entretención al público japonés, por lo que no tardó en llegar la primera animación japonesa, llamada Katsudo-Chachin, que se lanzó entre 1907 y 1911. Fue un cortometraje que apenas duró 4 segundos y fue el punto de partida de la animación japonesa, al provocar que varios mangakas decidieran probar pasar las historias de sus mangas a la animación. En los años posteriores se lanzaron varias animaciones, sin embargo no se parecían en nada al anime de la actualidad. Los tiempos de cada capítulo eran extremadamente cortos, las películas eran mudas, pero acompañadas de música y narradas por un Benji. Es más, ni siquiera los personajes tenían los característicos ojos grandes que vemos hoy en la actualidad. Pero si bien todo era diferente, el contenido familiar, las divertidas historias sobre samuráis, la readaptación de cuentos japoneses y las historias cómicas hicieron que el anime fuera popular en todo el país, generando multitudes en cada plaza y teatro donde éste se transmitiera. Posteriormente, a comienzos de la década de los 20, se fundaron algunos estudios de animación. Sin embargo, llegó el gran terremoto de Kanto, y ni un solo estudio sobrevivió al terremoto, y se perdieron todas las películas animadas que se tenían hechas para ese entonces, ya que eran demasiado frágiles e inflamables, lo que hizo que se estropearan y se perdieran para siempre. Solo se lograron conservar algunos pequeños trozos de animaciones, que tuvieron que ser editados, y aún así, a pesar de todas las dificultades, la creación del anime continuó. En la década de los 30 apareció un pionero del anime, llamado Kenzo Masaoka, quien revolucionó la forma de hacer anime, con la técnica de animación por celdas, en las que cada elemento de la escena está dibujado sobre un papel transparente, lo que permite mover cada elemento por separado, sin tener que repetir los dibujos fotograma a fotograma. Sin embargo, esta técnica, a pesar de acelerar los procesos de producción, era más costosa, lo que fue aprovechado por la fuerza militar japonesa, que se encontraba en guerra y necesitaba más soldados, por lo que financió los estudios de manga y animación, para que le hicieran propaganda al imperio japonés y así convencer a los más jóvenes de alistarse en el ejército, logrando así aumentar la cantidad de soldados japoneses para la Segunda Guerra Mundial. La propaganda también resultó bastante beneficiosa para los estudios, lo que permitió la creación de la primera película de anime de larga duración de todos los tiempos, llamada Momotaru Umi no Shinpei, estrenada en abril de 1945. Fue una película de propaganda a los militares japoneses, donde se presentan simpáticos soldados animales que se alistan para la guerra con el objetivo de poner en alto el imperio japonés y finalmente vencer a los soldados enemigos, bombardeando una isla, y precisamente por eso, para los americanos esto fue una provocación por lo de Pearl Harbor, lo que aumentó aún más la tensión entre estos países, y unos meses después, las bombas atómicas arrasaron las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, provocando la muerte de muchas personas y la rendición de Japón imperial. Esto impactó al mundo entero, pero aún más a la población japonesa, a esos niños que se quedaron huérfanos y sin hogar, a esos ancianos que vieron como todo lo que alguna vez fue su hogar estaba totalmente destruido, y a las miles de personas que sufrieron los efectos de la radiación. Por eso y más, Japón quedó absolutamente devastado, aunque bueno, cada país que participó en la guerra quedó devastado en mayor o menor cantidad, pero no tanto en las infraestructuras dañadas,
sino que muchos perdieron a sus seres queridos y a muchos compatriotas, y esto fue gracias a personas al poder que pretendían conquistar el mundo ordenando a su gente a torturar, matar y odiar a personas desconocidas simplemente por ser de, entre comillas, país rival. Pero bueno, continuemos con el video. Después de la rendición y disolución del Imperio japonés, comenzó un periodo de ocupación estadounidense que duró desde el 45 al 52, provocando cambios en el gobierno japonés y en la forma de pensar del japonés promedio, que pasó de apoyar al imperialismo a tener una mentalidad pacifista. Sin embargo, nada de eso quitó las penas de la guerra, y eso se notó en los animes y mangas de los años posteriores, donde se refleja el dolor que dejó la guerra directa o indirectamente, en obras como Gen el Descalzo, donde se muestra cómo un niño vivió la explosión de la bomba atómica de Hiroshima, que destruyó todo, y con la que perdió a su familia, y lo peor de todo es que ese niño protagonista es realmente el mismo autor de la película, quien sobrevivió por fortuna, mostrando lo que él mismo vivió a través de este niño. También en la tumba de las luciérnagas, donde se muestra cómo dos huérfanos perdieron a sus padres por la guerra, deben llevar una vida difícil para sobrevivir en su ciudad dañada por los ataques, mostrando lo que tuvieron que vivir muchos, pero muchos japoneses huérfanos. Y el dolor de la guerra también se reflejó de forma indirecta en animes como Astro Boy, en donde un científico intenta llenar el vacío dejado por la muerte de su hijo, creando un robot idéntico a él. Aunque el científico, al ver que pese a todo la tecnología nunca traería a su hijo de vuelta, rechazó su creación, y el autor nos mostró como por mucho avance tecnológico que exista, nada ni nadie nos devolverá a nuestros seres queridos perdidos por la guerra. Y también la guerra se refleja indirectamente en películas como Akira, en donde los adultos compiten por el poder, y la ansia por controlar la extraña tecnología alienígena de Akira provoca una catástrofe similar a una bomba atómica al final de la película, mostrándonos prácticamente la guerra pero de forma distinta, y cómo todos al final salimos perjudicados por culpa de personas obsesionadas con el poder. Las referencias a la guerra continuaron en el anime, muchos años después del suceso, como en Naruto con los particulares ojos del clan Hyuga, que son claras referencias a las personas que quedaron ciegas al ver la detonación de las bombas atómicas. La guerra también aumentó las historias de huérfanos que deben arreglárselas por sí mismos para salir adelante, como Naruto, Gaara y muchos huérfanos del anime, que aumentaron gracias a los miles de niños que perdieron a sus padres en la guerra. Y bueno, hay muchos más animes con referencias a la guerra, pero voy a continuar con el crecimiento del anime. En 1948, 3 años después de la guerra, Kenzo Masaoka, el mismísimo que años atrás revolucionó el anime, lo volvió a hacer tras fundar Japan Animated Films, estudio que actualmente es Toei Animation. Este estudio de animación le dio el impulso definitivo a la industria del anime, y es que en 1958 lanzaron la primera película de anime a color, siendo Hakuyeiden, que en español se traduce como Panda y la serpiente mágica. A esta película le fue bien, y en los 60 llegó a todo el mundo, aunque en muchos países fue ligeramente adaptada, más que nada para hacerla menos japonesa, con el fin de hacerla más familiarizada para el público de cada país. Y en la década de los 60 el anime fue mucho más allá, ya que antes si querías ver anime debías ir a un teatro o ser millonario y comprar un proyector y tener acceso a carretes, pero con la llegada de los televisores todo eso cambió, permitiendo que una mayor cantidad de personas pudiera ver anime. La primera animación japonesa que salió para la TV fue en 1958 y fue Mogura no Adventure, que apenas duró 9 minutos y 2 años después se emitió Mitsu no Hanachi, un especial con 3 segmentos de 10 minutos, y este fue el primer anime de todos que llegó a Estados Unidos. Y se siguieron lanzando otros animes, pero todos con la misma dinámica de episodios e historias muy cortas, hasta que en 1963 se creó Astro Boy, y fue la primera serie anime con el formato actual, de aproximadamente 23 minutos por capítulo, además de ser el primer anime que tuvo un gran éxito en todo el mundo, siendo famoso hasta el día de hoy, y sus grandes ojos, el heroísmo, las batallas y mucho más inspiraron en menor o mayor cantidad a toda la generación de anime que vino después, y es que precisamente el 99% de los animes tienen los ojos grandes, pero esta tendencia llegó gracias a Astro Boy, porque su creador Tezuka le encantaban las animaciones de Disney, y
y de ellas se inspiró para ponerle grandes ojos a todas sus creaciones. Y gracias al éxito de esta obra, los otros animadores vieron con buenos ojos crear series de televisión animada, con capítulos de mayor duración y ponerle los ojos grandes. El resultado fue que en los años posteriores salieron muchas series anime que tuvieron bastante éxito, como Mazinger Z, Candy Candy, Heidi y muchas más. Pero años después el anime llegó a ser extremadamente conocido internacionalmente. Desde mediados de la década de los 80 llegó la denominada Era Dorada del Anime, donde salieron muchos animes mundialmente famosos hasta el día de hoy, como Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Dragon Ball Z y muchos más. Fueron tantos animes buenos que hicieron del anime los dibujos animados más populares de todo el mundo hasta el día de hoy, en el que siguen saliendo cada año un montón de animes nuevos de todo tipo. Puedes ver el camino de Deku para llegar a ser el mejor héroe del mundo en Boku no Hero, la lucha contra los demonios en Demon Slayer, la historia de unos huérfanos que intentan escapar de un orfanato malvado, y bueno, es que hay muchos animes buenos, y hay mucha variedad de los tipos de anime que existen, ya que no todos los protagonistas que se superan a sí mismos para lograr sus metas, sino que también hay animes con historias más adultas, más bizarras, y bueno, hay de todo. Hasta incluso si tú mismo te lo propones y te esfuerzas, puedes llegar a crear tu propio anime o manga. Y si te gustaría hacerlo, desde aquí te deseo toda la suerte del mundo. Y bueno, espero que te haya gustado el video. Si es así, déjame un like que no te cuesta nada. Y hasta la próxima.